Bien amigos, sean bienvenidos a otro video más de su canal Aprende Náhuatl con Michael. Así es que vamos a comenzar duro y directo. Así es que tenemos una pregunta. Vamos a comenzar más acá, porque luego se nos acaba la pizarra. Bien. Vamos a comenzar, permítanme, estamos acomodando. Tlen. Vamos a comenzar aquí. Tlen. 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 Tlen es que. Okichihke. Okichihke. Como tú puedes ver otra vez, o pasado. Kichihke viene del verbo kichiwa, que significa hacer. Tleno kichihke, ¿qué hicieron? Plural. Algunos le ponen la J, algunos sí, algunos no. Plural. Pluralizar algo. Entonces, aquí se lo vamos a pasar arriba. Le vamos a borrar esto para que quepan las otras letras. Tleno kichihke, akinme. Perdón. Akinme. Ochantiaya. Verbo pasado, la O. Akinme. Unos le ponen J, algunos no. Plural. Akin. Eso significa quién. ¿Quién? Pero como está con el plural se vuelve en quiénes. ¿Quiénes? Ochantiaya. Verbo de... Bien amigos, aquí tenemos este verbo pasado y icha significa icha. Icha significa su casa. Su casa. O quienes vivían. Verbo pasado. Vivían. Y aquí tú puedes poner la ciudad que quieras, ¿verdad? Como aquí estamos aprendiendo el náhuatl del Valle de Tehuacán, pues vamos a poner Tehuacán. Entonces dice la pregunta, Tleno kichihke akinme ochantiaya, Tehuacán. Pero aquí nos falta otra palabrita. Para especificar que es una ciudad, le vamos a poner antes de esto, le vamos a poner altepetl. Cuando tú escribes altepetl, esto significa altepetl, significa pueblo o ciudad. Entonces aquí lo vamos a jugar. Vamos a ponerlo primero altepetl y luego Tehuacán. Dice aquí, Tleno kichihke akinme ochantiaya altepetl Tehuacán. ¿Qué hicieron quienes vivían en la ciudad de Tehuacán? ¿Qué hicieron quienes vivían en la ciudad de Tehuacán? Tlen okichihke akinme ochantiaya altepetl Tehuacán. Repítelo. Tlen okichihke akinme ochantiaya altepetl Tehuacán. ¿Qué hicieron los que vivían en la ciudad de Tehuacán? Tal vez tú digas, bueno, ¿y qué más voy a decir? Bueno, lo que se te ocurra. Solo para añadir otra palabrita que tú puedes ahora seguir diciendo después de esta frase. Aquí lo que podemos decir, aquí vamos a ponerlo aquí cerrado así.
Y aquí le podemos decir ihcuac. Ihcuac. Esta palabra, como tú te puedes imaginar, significa cuando y puntos suspensivos. Y tú mencionas ya la fecha o el acontecimiento que tú quieras relatar. Bien amigos, pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Por favor suscríbanse, denle like, ya que eso me va a ayudar a seguir enseñando náhuatl a otras personas del mundo entero. Nos vemos en un próximo video. Adiós.